Hola a todos, bienvenidos al nuevo podcast de hoy. Bienvenidos a un nuevo podcast de Fuerzas a la Marcha. Espero que todos se encuentren bien. Hoy hablaremos sobre un tema que yo espero que sea de su agrado. Estaremos hablando sobre la cinética y la cinemática de la marcha. Y primero empezaremos a hablar sobre lo que es la cinética de la marcha. Pero antes de empezar con el tema, empezaremos aclarando qué es la cinética. Y podemos encontrar que la cinética está asociada a los cuerpos y en su movimiento, y está presente en el esfuerzo que permite que un objeto pase de estado de reposo a de movimiento a una velocidad específica. Ahora que conocemos ese concepto, podemos hablar mejor sobre lo que es la cinemática de la marcha. Sabiendo esto, tenemos que tomar en cuenta que la cinemática de la marcha es una actividad muy compleja en la cual trata sobre cómo el peso de nuestro cuerpo se transfiere de una pierna a otra, sobre un pie a otro, y eso sucede de una forma alterna. Sabiendo esto, muchas personas consideran que es muy importante prestar atención con respecto a esta acción que realizamos, debido a que puede haber muchas afecciones o patologías que afecten la marcha, y esto llega a afectar mucho nuestra vida con respecto a los movimientos, ya que la mayoría de personas que están acostumbradas a movilizarse con sus dos piernas se le dificultará si esto no es atendido de una forma inmediata. Otra cosa que también podemos destacar que es que algunas de las fuerzas que también influyen mucho en lo que es el movimiento del cuerpo en cuanto a la marcha son la gravedad, la contracción muscular, la inercia y las relaciones con el suelo. Esto sería más con respecto a qué tan fuerte llegamos a pisar nosotros el suelo o qué tan fuerte está el suelo con respecto a la pisada que damos. Teniendo esto en cuenta, pasaremos a lo que es a las fases de la marcha con respecto a lo que es la cinética, y tenemos que como primer punto una persona empieza con el contacto inicial, y aquí podemos ver dos puntos también que son bastante importantes, que son las fuerzas externas, y aquí podemos ver que la fuerza se realiza a nivel de cadera, rodilla y al posterior del tobillo. También tenemos lo que son las fuerzas internas, y aquí también vemos que con respecto al tobillo los flexores primarios del tobillo están activos, y en cuanto a la rodilla podemos ver una contracción excéntrica inmediatamente después del contacto con el talón, y luego último la cadera, en lo que vemos la acción del glúteo mayor y los isquiotibiales. Luego vemos lo que es la respuesta a la carga. En eso también tenemos lo que es la fuerza externa, y aquí también vemos que trabajan la cadera, el posterior de la rodilla y el tobillo, y aquí podemos también ver lo que son las fuerzas internas, y en este caso también vemos lo que en el tobillo la tibia empieza a rotar hacia adelante sobre el pie fijo, y los dorsiflexores están esencialmente inactivos, y los músculos de la pantorrilla disminuirán en un aumento gradual de su actividad. Luego podemos ver la actividad de lo que es la rodilla, y aquí también seguimos viendo lo que son las contracciones concéntricas justo después del pie plano sobre el suelo. Luego vemos lo que es la cadera, igual que el contacto inicial, y vemos un acortamiento en lo que es el paso. Luego pasamos a lo que es la fase media de apoyo. En esta fase también podemos ver las dos partes, que son las fuerzas externas y las fuerzas internas. En lo que es las fuerzas externas podemos ver lo que son las líneas de carga que cambian de posterior hacia anterior en la rodilla y de anterior hasta posterior en la cadera. En este caso, en lo que son las fuerzas internas, vemos también lo mismo que esto que es el tobillo, y aquí podemos ver el movimiento de fuerzas de mecánica que se genera tratando de dorsiflexionar el tobillo, y encuentra resistencia desde el apoyo medio hacia adelante por la contracción excéntrica de los músculos de la pantorrilla. Luego vemos lo que es la rodilla, y aquí vemos que el cuádriceps es esencialmente inactivo durante la fase media del apoyo. Y luego podemos ver por último lo que es la cadera, igual pues seguimos con lo que es el contacto inicial, y luego pasamos lo que es la fase terminal de apoyo. En este seguimos viendo lo que es la fuerza externa, y aquí vemos lo que es posterior a la cadera, anterior a la rodilla y el tobillo. Y continuando con lo que son las fuerzas internas, vemos lo que es el tobillo, y aquí podemos ver que casi es al mismo tiempo que se desarrolla la máxima relación en dirección a la dorsiflexión, que los flexores paranasales del tobillo presentan una máxima actividad eléctrica. Luego, pasando lo que es la rodilla, podemos ver también que tenemos una máxima actividad eléctrica en los gastrocnemios, que se regula un poco después del despegue del talón. Seguimos igual con la cadera, y aquí trabaja el iliopsoas,
También el aductor largo que generan un movimiento de fuerza en la cadera durante lo que es la flexión en la cadera durante el intervalo de despegue. Y ya casi terminando con este proceso tenemos lo que es el prebalanceo, y aquí tenemos lo que son las fuerzas externas, también donde vemos el movimiento posterior a la cadera y la rodilla anterior al tobillo. Y vemos que el tobillo, para cuando se despegan los dedos, los flexores plantares se inactivan. Y con respecto a la rodilla, pues podemos ver que entre el empuje y el despegue del pie del piso podemos ver un desarrollo elevado del movimiento flexor en la articulación de la rodilla. Luego de eso pasamos a lo que es la fase de balanceo inicial, que ya es casi que lo último, y podemos ver que aquí solo trabajan lo que son las fuerzas externas con la gravedad y momentos o inercia. Luego podemos ver lo que es la fase de balanceo medio, y aquí también podemos ver que solo trabajan las fases externas con una mayor generación de movimiento. Y como último podemos ver lo que es la fase de balanceo terminal, y aquí no encontramos lo que son las fuerzas externas, únicamente lo que son las fuerzas internas. Y aquí podemos ver que el momentum y la acción extensora de la rodilla es necesaria para lograr elevar el peso de la tibia y así poder completar lo que es la extensión, y así lograremos terminar lo que es la marcha. Y acabando con lo que es el tema de la cinética, pasaremos con lo que es el tema de lo que es la cinemática, aquí con mi compañero. Fuerzas de movimiento presenta la cinemática. Bueno, como sabemos, la cinemática de la marcha lo podríamos decir que es un análisis de los movimientos que realiza el cuerpo humano durante la deambulación. Bueno, este análisis describe los movimientos de las partes del cuerpo y del cuerpo en su conjunto. La cinemática es la rama de la mecánica que estudia el movimiento de los objetos sin considerar las fuerzas que lo producen, por supuesto. Al analizar la cinemática de la marcha, nos basamos en la exploración visual de los movimientos de los segmentos corporales. Para realizar un análisis cinemático y cinético de la marcha, podemos utilizar plataformas de fuerza que registran las fuerzas de reacción del suelo. Algunos aspectos de la cinemática de la marcha podrían ser la orientación de la pelvis en el plano frontal, el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Algunos ejemplos de la cinemática de la marcha sería el contacto del talón con el suelo, el apoyo completo de la planta del pie, también el despliegue del talón o del retropié, el despliegue de los dedos o del antepié, la oscilación del miembro y también el siguiente contacto con el talón. Todo esto se basa en el proceso de marcha al momento de que una persona se para y empieza a realizar el movimiento de marcha. La marcha humana también es un proceso de locomoción que el cuerpo se mueve hacia adelante, apoyando el peso en ambas piernas de forma alternada, como lo vemos en el movimiento que realizamos. Para que una persona tenga una buena marcha o que cumpla una buena marcha correcta, pues puede cumplir con unas condiciones que serían: los escalones de ambas piernas deben ser iguales, el tiempo de carga en ambas piernas igual tiene que ser de igual manera, el torso y las extremidades superiores deben estar coordinados con las extremidades inferiores también, esto con el fin de tener y realizar una marcha correcta.